Hola chicos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema en el área del lenguaje. Este tema pues titula La entrevista. Sean todos bienvenidos. Nos dice, ¿qué es la entrevista? La entrevista es un diálogo realizado entre dos o más personas en base a preguntas y respuestas. Ahora, para poder hacer el papel de entrevistador, no necesitamos tener una experiencia, no. Nosotros podemos realizarlo, ustedes pueden realizar, o sea, todos pueden hacer una entrevista. Ahora bien, el propósito de la entrevista es de poder recabar información, ya sea oral o escrita, en la cual se utilizará, como indica, preguntas que va a proponer el entrevistador y pues responderá el entrevistado. Bien. Roles de una entrevista. Dentro de esto, pues tenemos a dos personajes muy importantes en la entrevista. Uno de ellos es el entrevistador y el otro es el entrevistado. Ahora veremos los roles que cumple o que realiza el entrevistador. Nos dice que cumple la función de dirigir la entrevista. También el entrevistador va a plantear el tema a tratar, haciendo preguntas. Bien, mis niños. Entonces el entrevistador va a cumplir esos roles, como también va a dar inicio a la entrevista y también dará el cierre de la entrevista. Ahora vamos a conocer los roles que cumple el entrevistado. Y son que es aquel que de manera voluntaria accede a responder las preguntas que emite el entrevistador. Entonces, mis niños, el entrevistado puede ser, ya dijimos, una persona o un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, esos son los roles que cumple tanto el entrevistado como el entrevistador. Ahora, ¿cómo se transmite una entrevista? Pues nos dice que la entrevista puede realizarse de manera oral, puede ser también de manera escrita o puede ser de forma visual, o sea, mediante la televisión. Entonces, no olviden, la entrevista puede ser de manera oral, escrita o visual. Ahora vamos a ver los elementos fundamentales de la entrevista. El elemento fundamental, el primordial, es pues el banco de preguntas, o sea, las preguntas que se va a realizar al entrevistado, en la cual el entrevistador puede apoyarse, puede ayudarse utilizando una grabadora para luego pues ir escuchando y analizar todo lo que se ha grabado y sacar los sucesos o lo más importante de esa entrevista que se realizó. Ahora, pasos para planificar una entrevista. Los pasos para planificar una entrevista son los siguientes. Los dos primeros es planificación y redacción. Dentro de lo que es la planificación, pues el entrevistador, mis niños, tiene que pensar anticipadamente qué tipo de preguntas se va a realizar para hacerlo o darle a conocer al entrevistado. Entonces, el entrevistador tiene que preguntarse qué se va a preguntar dentro de la entrevista. ¿Cuál es el propósito de la entrevista? ¿Y a quién estará dirigida a esta entrevista? Entonces, una vez que el entrevistador va a preguntarse esto, pues empezará a preparar sus preguntas. Bien,
Ahora vamos a conocer acerca o qué nos indica la redacción. Dice, para poder realizar la entrevista, se redacta las preguntas. Bueno, una vez que ya vamos a planificar el tipo de preguntas que se va a hacer y cómo y a quién va a estar dirigido, pues dentro de lo que es la redacción, pues va a empezar el entrevistador a realizar sus preguntitas, en la cual el entrevistado va a responder a estas preguntas, ¿verdad? Va a proporcionar las respuestas a estas preguntas. Bien, ya conocemos la planificación y la redacción de la entrevista. Ahora vamos a conocer otros dos, que es la revisión y la publicación. Vamos a empezar por la publicación. Nos dice que es la escritura de las preguntas en su versión final. O sea, quiere decir que dentro de lo que es la revisión, el entrevistador ya tendrá listas todas las preguntas, ¿verdad? Para poder ya usarlas, para poder ya pues aplicarlas o leerlas o entrevistar a nuestro entrevistador. A nuestro entrevistado, perdón. Ahora, la revisión. La revisión nos dice que se releen las preguntas una y otra vez, considerando los aspectos que deben ser corregidos. O sea que se puede, al realizar la revisión, se puede corregir algunas preguntas, ¿verdad? Entonces el entrevistador puede revisarlas las veces que cree que sea necesario para pues tener luego un listado de preguntas correctos, ¿verdad? Adecuados. Bien, mis niños, espero que les haya gustado este tema que es muy cortito acerca de la entrevista y nos vemos dentro de un momento para pues conversar un poco más acerca del tema. Bueno, nos vemos dentro de un momentito. Chao, chao, mis pequeños.